Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú, quien les saluda el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a debatir y vamos a trabajar el día de hoy es el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que va desde el periodo de 1968 a 1975. Hay que señalar que el gobierno de Juan Velasco Alvarado se da en el contexto de que existía justamente la sensación de una sociedad muy estratificada, jerarquizada, autoritaria y muy poco inclusiva, donde la política se veía pues como un espacio restringido. Es por eso que había ciertas voces de cambio, pero sin espacios de canalización de este proceso. En ese sentido, podemos ver que el gobierno de Juan Velasco Alvarado va de alguna u otra forma dar pues este cambio, ¿no?, a las problemáticas que se venían suscitando en aquella época. Pero antes de hablar de lo que fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado, debemos mencionar eh, algunos aspectos biográficos, ¿no? Una breve biografía para poder conocer sobre este personaje. Juan Velasco Alvarado nació en Piura el 16 de junio de 1910. Fue un militar y político peruano. Como teniente coronel, Juan Velasco Alvarado dirigió la escuela militar y posteriormente la escuela de infantería. Fue jefe de Estado Mayor de la Cuarta División del Centro de Instrucción Militar del Perú entre los años 1955 y 1958. En 1959, Juan Velasco Alvarado ascendió a general de la Brigada Especial Policial y en 1962 se trasladó a Francia para ejercer el cargo de agregado militar en la Embajada del Perú en París. En 1965 ascendió a general de la división y en 1968 asumió la comandancia general del ejército y la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Cuando Velasco ocupa el cargo, va a liderar un golpe básicamente, cuando ocupa el cargo de presidente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Va a liderar un golpe de Estado que va a derrocar pues al entonces presidente Fernando Belaúnde Terry el 3 de octubre de 1968, formando así un gobierno de tendencia socialista que va a aproximar al Perú a la Unión Soviética, ¿no? La República China, Cuba y el llamado bloque soviético. Hay que señalar que Juan Velasco Alvarado va a ejercer la presidencia del Perú desde octubre de 1968 hasta agosto de 1975 de la llamada Revolución de las Fuerzas Armadas. Su gobierno dictatorial es conocido también como la primera fase del gobierno militar de 1968 a 1975 y la segunda fase es por Remigio Morales Bermúdez, que va del 75 al 80, ¿no? Que duró básicamente hasta su destitución por Francisco Morales Bermúdez Cerruti. El golpe de Estado de 1968, hay que señalar que va a ser efectuado un día antes, ¿no? Lo que viene a ser el 2 de octubre de 1968. El general Velasco acudió por la mañana a Palacio de Gobierno y se presentó y va a presentar su saludo al presidente Belaúnde durante la juramentación del gabinete presidido por Mijael Mujica Gallo. En horas de la madrugada del 3 de octubre, tanques de la división blindada van a rodear tanto el Palacio de Gobierno como el Palacio del Congreso, siendo el presidente Belaúnde aprehendido y enviado en avión a Buenos Aires. Posteriormente o a consecuencia de este golpe de Estado, el Congreso pues va a ser cerrado. De esa forma se va a consumar el golpe de Estado que, a decir de los golpistas, pues tenía carácter institucional, es decir, que contaban con el apoyo de las Fuerzas Armadas en sus tres armas, el ejército, la marina y la aviación.
En ese sentido, hay que señalar que, el golpe respondió de una manera muy abierta a estas necesidades, en la medida pues que toda dictadura va a imponer una agenda, ¿no? Que en este caso estaba muy marcada por un discurso que hoy en día llamaremos o si conoceríamos pues como la famosa inclusión social. No, ahora, hay que señalar que el gobierno haciendo un poco memoria de lo que sucedió años atrás, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que ganó en 1963, no tenía pues una mayoría en el Parlamento Nacional, que era dominado por la coalición APRA 1 y que bloqueaba la gestión del Ejecutivo. Hay que señalar que en total habían sido 10 ministros quienes pues fueron censurados durante esa etapa, ¿no? Podemos señalar a eso como el Congreso pues aparecía como arrasador y el gobierno como una fuerza que no podía imponerse. Hay que además agregar que las comunidades buscaban justamente recuperar las tierras que habían sido pues expropiadas por los terratenientes. En esos tiempos se va a imponer una estructura de hacienda semifeudal, ¿no? Donde los derechos ciudadanos valían poco. Además, recuerda que como respuesta a esa coyuntura, diversos partidos planteaban justamente una reforma agraria que Belaúnde Terry también había prometido durante su gobierno, pero a la larga no va a llevar a cabo porque justamente va a tener esta oposición por parte del Congreso. ¿No? Haciendo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que la denuncia, por ejemplo, de la pérdida de la célebre página 11 del Acta de Lara, convenio firmado entre el gobierno y la International Petroleum Company el 13 de agosto de 1968, fue el hecho que finalmente va a desencadenar el golpe de Estado contra el gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Entonces, de esa forma se va a dar, pues, o se va a consumar ese golpe de Estado. Respecto a los aspectos políticos, hay que mencionar que el gobierno de Velasco Alvarado tuvo algunas características muy propias. Una de ellas fue justamente lo que se conoce como el Plan Inca, que tuvo como objetivo esencial eliminar al sector oligárquico y relacionarse mucho más con los sectores populares. Posteriormente, una característica también dentro del aspecto político es la expropiación, debido a que el 9 de octubre de 1968 las Fuerzas Armadas ocuparon las instalaciones de la empresa norteamericana petrolera, expropiando sus bienes y la explotación del oro negro. A ese día pues se le conoce con el nombre de la dignidad nacional. También dentro de los aspectos políticos se va a desconocer el acta de Talara, ¿no? Desconoció el acta de Talara tras el escándalo de la página 11, con lo cual pues va a nacionalizar los yacimientos petroleros de Brea y Pariñas. Respecto a la reforma agraria, realizó la reforma agraria el 24 de junio de 1969 mediante el decreto de ley 17716. Esa fecha pues quedaría establecida como el Día del Campesino. En dicha reforma se va a popularizar la famosa frase, la tierra es para quien no trabaja, que se va a convertir pues en la medida social más importante de su régimen. ¿No? Había también otra frase que decía, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? Esta frase icónica va a formar parte del discurso que dio Juan Velasco Alvarado para promulgar la ley de reforma agraria el 24 de junio de 1969. Sin duda, este fue el momento más representativo de su gobierno y generador, pues, de intensos debates hasta el día de hoy. Hay que señalar que se va a plantear que frente al patrón que se sacaba pues se sacaba del latifundio, aparecería pues el Estado a través de los técnicos que eran los que de alguna u otra forma iban a dirigir las cooperativas y las diferentes instancias que se fueron creando, ¿no? Entonces, el carácter tecnocrático no necesariamente va a lograr satisfacer a la gente. Tampoco hubo suficientes programas de apoyo al campesino,
como capacitaciones o créditos que ayudaron en términos de sostenibilidad, ¿no? A la población que se le estaba entregando esta tierra. Entonces podemos decir que la reforma agraria empezaba y terminaba con la distribución de la tierra y básicamente no miraba hacia el futuro, ¿no? Entonces, haciendo un poco lo que viene a ser pues este término de la tierra es para quien lo trabaja, en muchos casos no llegó a concretarse porque los militares, con su estructura vertical, crearon un aparato burocrático que en la práctica va a generar pues problemas muy complicados de gestión, ¿no? Lo cual pues era una figura que era más de un control de espacios por parte del Estado que una entrega real de las tierras a los campesinos. Ahora, esta entrega hubiera permitido pues el impulso de un pequeño y mediano empresariado rural, ¿no? Entonces, de eso, alguna u otra forma, podemos señalar que no fue, al menos va a ser un tanto inconclusa. Respecto a su gestión gubernamental, hay que señalar que las Fuerzas Armadas formaron el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, donde los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se constituyeron en la Junta Revolucionaria y designaron al general Juan Velasco Alvarado como presidente de la República. A diferencia de la Junta Militar de 1962, la Junta Revolucionaria, instalada en 1968, no puso límite al tiempo en el que permanecería en el poder. Más bien, se va a hablar de un proceso requerido para llevar a cabo las grandes reformas que el país precisaba. En principio, el gobierno revolucionario declaró sujetarse a la constitución vigente, la del 33, y a las demás leyes, pero siempre pues en cuanto éstas sean compatibles con los objetivos del gobierno revolucionario. En otras palabras, la constitución y las leyes quedaban subordinadas a los objetivos del gobierno. Es así que el 9 de octubre de 1968 el gobierno va a ordenar la toma de las instalaciones de la International Petroleum Company en Talara, la misma que realizaron las fuerzas de la primera región militar, con sede en Piura, al mando del general Fermín Málaga. Este hecho tuvo pues un gran impacto en el país y va a ayudar al gobierno a consolidarse en el poder. La fecha pues del 9 de octubre se va a celebrar a lo largo del gobierno militar como el Día de la Dignidad Nacional. Hay que señalar que la IPC, la International Petroleum Company, fue expulsada definitivamente del país y aunque Juan Velasco Alvarado anunció reiteradamente que no pagaría ningún centavo a dicha empresa, más tarde se supo que el gobierno negoció en secreto con la empresa que mediante el convenio de la Flor Grini, el Perú pagó pues una indemnización de 76 millones de dólares. En cuanto a los adeudos de la IPC, tenía pues con el Estado peruano, estos nunca fueron pagados. Juan Velasco Alvarado va a conformar un gabinete compuesto por ministros y militares y civiles. Su primer ministro y ministro de guerra fue el general Ernesto Montaner Sánchez. En líneas generales, su política se va a enfocar a nacionalizar los sectores claves de la economía por medio de medidas proteccionistas e intervencionistas. Se va a rodear, por ejemplo, de muchos civiles de notoria afiliación izquierdista, en tanto él pues con el resto de los militares que integraban la Junta y el Consejo de Ministros se decían progresistas. El colapso gubernamental, vamos a ver qué se va a dar cuando las grandes reformas emprendidas con el propósito de la fisionomía del país agravaron la situación económica debido a sus costos enormes, donde se van a multiplicar las empresas estatales con un número crecido de empleados que por corrupción o ineficiencia produjeron enormes pérdidas. De otro lado, Juan Velasco Alvarado aplicó políticas económicas demagógicas como los subsidios a la gasolina, donde se empeñó también en no devaluar la moneda en momentos que esta, pues, en esta medida era necesaria. Cuando finalizó su gobierno en 1975 ya no existían pues lo que se conoce como las reservas del Banco Central, más bien existían las reservas negativas. En 1973, cuando la crisis económica ya era evidente, Juan Velasco Alvarado sufrió un grave colapso de salud. Es así siendo pues que el 22 de febrero de ese año fue hospitalizado de urgencia.
Ahora, durante este gobierno también se va a dar lo que viene a ser la toma de medidas de prensa, donde en la medianoche del 26 al 27 de julio de 1974 fueron ocupadas las sedes de los últimos diarios limeños que aún mantenían su autonomía. La prensa de propiedad de Pedro Beltrán, Última Hora, vespertino, que imprimía pues en los mismos talleres de la prensa, el comercio de propiedad de la familia Miro Quesada, Correo y Ojo, de propiedad del empresario pesquero Luis Barchero Rossi, ¿no? Estos diarios fueron puestos a manos de los sectores organizados de la población, pero en realidad fueron entregados a los empleados serviles del gobierno. Las televisoras y las radios ya habían sido afectadas tiempo atrás por diversas formas de control. Dicho atropello de la libertad de la prensa va a originar que por primera vez surgieran en las calles de Lima manifestaciones populares contra la dictadura. Ahora, los días 28 y 30 de julio, la juventud del distrito de Miraflores se va a apoderar de las calles y plazas, alzando su voz de protesta, donde más de 400 manifestantes fueron detenidos. El aparato propagandístico del gobierno se va a limitar básicamente a ridiculizar la protesta, calificándola pues de pituca u oligárquica. Vamos a ver, por ejemplo, lo que viene a ser la huelga de los policías. Así es, ese ambiente, pues, de descontento se llegó en 1975, donde el 1 de febrero de ese año se va a iniciar en Lima una huelga de policías quienes se quejaban de los maltratos y exigían un aumento de sueldos. Los policías se acuartelaron pacíficamente en Radio Patrulla, en la avenida 28 de Julio del centro de Lima, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, justamente que va a haber un indeterminado de muertos y heridos, ¿no? Como van a haber también protestas, el 5 de febrero va a estallar la propuesta popular asusada por el APRO, la CIA y la extrema izquierda, grupos revoltosos en donde se mezclaron delincuentes, recorrieron pues básicamente la ciudad e incendiaron el casino militar de la Plaza San Martín, básicamente el local del diario Correo y las oficinas de Cínamos. El ejército va a salir a la calle y en el transcurso de la tarde y la noche de ese mismo día se va a restablecer el orden a sangre y fuego e hizo un número indeterminado de víctimas donde el gobierno suspendió las garantías constitucionales e impuso el toque de queda. Entonces, los saldos fueron justamente 86 muertos, 155 heridos y 1.112 detenidos y 53 policías enjuiciados, donde Juan Velasco Alvarado acusó a la CIA y al partido aprista de alentar los disturbios y protestas, pero su autoridad estaba pues ya herida de muerte. Ahora, el golpe de Estado de 1975. Esto se va a llevar a cabo en agosto de 1975, cuando el general de la división de la Francisco Morales Bermúdez, entonces presidente del Consejo de Ministros y quien estaba voceado para suceder en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, lideró un golpe de Estado desde la ciudad de Tacna y derrocó a Velasco en una acción que se conoció como el Tacnazo. Para la realización de esta acción, Morales Bermúdez alegó la mala situación económica que atravesaba el país y la deteriorada salud de Juan Velasco Alvarado, a quien se le debió amputar la pierna derecha el 10 de marzo de 1973 debido pues a una gangrena devenida de un aneurisma aórtico, ¿no? Abdominal, que le puso al borde de la muerte el 23 de febrero de ese año. Es así que en la tarde de ese mismo día, Juan Velasco Alvarado abandonó Palacio de Gobierno y se marchó pacíficamente a su residencia de Chaclacayo, donde oficialmente se le va a considerar como relevado, ¿no? Del alto mando. Hay que señalar que después de esto no hubo ninguna manifestación a su favor en todo el país. Las obras que va a realizar justamente va a ser la nacionalización de los ferrocarriles, nacionalizó los yacimientos mineros, nacionalizó las empresas de servicios públicos, se produce la confiscación de la prensa escrita de 1974, los diarios pasan a formar parte del Estado, se va a renovar el material militar obsoleto que poseíamos, el Perú se convierte en uno de los países más equipados de defensa nacional de Sudamérica, se crea el Sistema Nacional de Defensa, se va a restablecer las relaciones con Cuba, se estableció el quechua como idioma oficial de la República en mayo de 1975,
el empresario pesquero bachero Rossis es asesinado y el 1 de enero de 1972 se produce el terremoto de 1970. El terremoto de 1970 va a ocasionar daños en Ancash, La Libertad, Lima y Huánuco. Y posteriormente vamos a ir viendo algunos sucesos como el que se va a celebrar pues el CESIS, el CESCI centenario de la independencia nacional. El 5 de febrero de 1975 se va a paralizar toda la Guardia Civil. Finalmente, el 29 de agosto pues, va a ser secundado por el golpe de Estado por Francisco Morales Bermúdez, conocido como el Tecnazo. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente semana.